Hola amigos, les damos la bienvenida a la segunda parte de este nuevo video, en el que analizaremos la parte final de la carrera de Michael Jackson, éxitos, logros y también los momentos menos favorables de su vida, así como también el sitio que ocupa el rey del pop en la historia de la música, en comparación con otros de los más grandes íconos musicales que han existido. No sin antes recordarles ver la primera parte del video donde analizamos a Michael Jackson en el punto más alto de su carrera. Encontrarán el link en la descripción. ¡Comenzamos! El 26 de noviembre de 1991, Jackson publicó su álbum Dangerous. Después de la salida de Quincy Jones como productor, quedó fuera el interés por la melodía y Michael Jackson se centró más en el ritmo, de ahí los potentes sonidos que podemos escuchar en Dangerous. Es un disco con material completamente inédito, no solo cuenta con una lista de temas variada, también con una portada del pintor Mark Ryden que generó mucha controversia. El álbum produjo números 1 como Black or White, Remember the Time, Jam y otros sencillos como Will You Be There de la película Liberen a Willie y Who Is It. Dangerous ha vendido 32 millones de copias en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los más vendidos de la historia. Para el tema Black or White, Jackson solicitó la participación del guitarrista de Guns N' Roses, Slash, para darle una línea más agresiva. Además cuenta con la participación de Tim Pierce en la guitarra heavy metal y el resultado es una mezcla de hard rock, dance y rap. Todo esto fue respaldado por su videoclip, que fue dirigido por John Landis, el mismo director que Jackson había solicitado para su anterior video Thriller, y que contó con un cameo del actor infantil Macaulay Culkin. Siguiendo con la costumbre de reunir megaestrellas del momento para sus cortos musicales, en el video de Remember the Time apareció Michael Jackson junto a la modelo Sumeria Iman, esposa de David Bowie en ese momento, el actor Eddie Murphy y el jugador de baloncesto Magic Johnson. En In the Closet, el cantante se muestra más sensual alternando aquí con la supermodelo Naomi Campbell y en Jam con el basquetbolista Michael Jordan. En esta ocasión, Jackson salió de gira por segunda ocasión en su carrera con el Dangerous World Tour, gira mundial que el rey del pop inició en 1992 con el fin de promocionar su octavo álbum de estudio como artista en solitario, Dangerous. La gira, al igual que el Bad World Tour, fue patrocinada por Pepsi y no solo tuvo el objetivo de revelar el nuevo álbum, sino también de recaudar fondos para diversas organizaciones benéficas, en particular para la Heal the World Foundation, fundación sin ánimo de lucro creada por el cantante en 1992 para garantizar la atención médica, condiciones de vida dignas, alimentación saludable y una educación de calidad a los niños necesitados de todo el mundo y sensibilizar al mundo sobre la necesidad de proteger la naturaleza y mantener la paz, la armonía y la tolerancia en todo el mundo. Jackson comentó: "Espero con ansias esta gira porque me permitirá dedicar tiempo a visitar a los niños de todo el mundo, así como difundir el mensaje de amor global con la esperanza de que otros se animen a hacer su parte para ayudar a sanar el mundo". La gira también incorporó varias ilusiones teatrales y una mejora en cuanto a efectos especiales nunca antes vistos para la época. Fue durante este tour que Jackson vendió los derechos cinematográficos de su concierto en Bucarest, Rumania, el 1 de octubre de 1992 a HBO por $21 millones. El acuerdo fue el más alto jamás pagado por un concierto en vivo, el cual fue retransmitido en vivo por la radio y la televisión a través de 61 países y recibió los más altos índices de audiencia televisiva en la historia de la cadena HBO. Más tarde recibió la mayor audiencia por cable de la historia, en la que Jackson fue honrado con el premio Cable ACE en 1994. Simultáneamente al Dangerous Tour, Michael Jackson hizo su aparición en el show de medio tiempo del Super Bowl en la edición número 27, el 31 de enero de 1993. Después de una decaída de audiencia televisiva del 22% el año pasado durante el medio tiempo, la NFL tomó la iniciativa de contratar grandes artistas para presentarse en el medio tiempo del Super Bowl, y el primero en aparecer fue Michael Jackson, que se presentó al evento con varios de sus éxitos como Billie Jean y Black or White. Su espectáculo fue todo un éxito, siendo la primera vez en la historia del Super Bowl que el medio tiempo fue más visto que el partido en cuestión.
Se le acredita a Jackson la forma y estructura de los espectáculos del medio tiempo en la actualidad, que ahora son vistos como un evento de gran magnitud. Medios como la revista Billboard y Rolling Stone han catalogado la actuación de Michael Jackson como una de las mejores en la historia y como el mejor medio tiempo del Super Bowl. La gira Dangerous Tour duraría más, pero debido a la presión como resultado de los cargos de abuso sexual infantil que fueron generados por medios de comunicación y la atención de la prensa, diversas lesiones y problemas de salud, Jackson terminó la gira en México, donde realizó 5 conciertos con entradas agotadas para un total de más de 500,000 personas, 100,000 por cada concierto, en Ciudad de México en el Estadio Azteca. El último celebrado el 11 de noviembre de 1993. Fue durante esta etapa que los cargos por abuso sexual infantil mancharon la imagen de Michael Jackson para siempre. Después de solucionar sus problemas personales y con la imagen física de Jackson cambiando una y otra vez por la cirugía plástica, el atuendo de Jackson había pasado de un estilo punk en la era Bad a uno más militar en la época Dangerous, y en 1995 no fue la excepción cuando un 16 de junio publicó su álbum History, Past, Present and Future Book 1. Actualmente es el disco recopilatorio de Michael Jackson más vendido con 20 millones de copias. Fue el primer álbum de la historia en publicarse como formato de disco doble. Se contabilizan 40 millones de copias vendidas en algunos registros al tratarse de un disco doble. Abarca 2 discos compactos, que el primero consiste en una recopilación de los mayores éxitos de Jackson en su carrera como solista, y el segundo un disco con canciones propias y nuevas, a modo de su quinto álbum de estudio con Sony. Su primer proyecto desde que fuera falsamente acusado por abuso de menores en 1993, History es posiblemente el disco más maduro de Michael Jackson en su carrera como solista. El álbum incluye apariciones de Janet Jackson, Shaquille O'Neal, Slash y Notorious Big. Los géneros abarcan rhythm and blues, pop, hip hop, elementos del hard rock y funk rock. Los temas incluyen la conciencia ambiental, el aislamiento, la codicia, el suicidio, la injusticia y los conflictos de Jackson y los puntos en común con los medios de comunicación. History debutó en el número 1 del Billboard 200, entre otros 19 países. Se lanzaron 6 sencillos, incluidos las canciones Protesta, Earth Song y They Don't Care About Us. Scream, un dueto entre Jackson y su hermana Janet, se convirtió en la primera canción en debutar entre los 5 primeros puestos en el Billboard Hot 100. Jackson acompañó la promoción de su disco con la gira mundial History, que recaudó $165 millones, equivalente a $268 millones en 2019, lo que lo convirtió en la gira de conciertos en solitario más taquillera de la década de 1990. Fue la tercera y última gira de conciertos de Jackson como solista. El álbum ha vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos y el álbum multidisco más vendido de la historia. Los videos musicales de History mostraron diferentes temas y elementos, mientras que algunos de ellos fomentaron la conciencia sobre la pobreza y tuvieron un efecto positivo en los lugares de rodaje. Destacan las canciones They Don't Care About Us, Earth Song, así como Scream, un dueto entre Jackson y su hermana Janet que, como habíamos mencionado, se convirtió en el video musical más caro jamás hecho. Años después, en 1997, terminando su gira mundial History World Tour, que empezó en 1996, Jackson publicó un 20 de mayo de 1997 Blood on the Dance Floor, History in the Mix, un álbum de remezclas. Contuvo 8 canciones que fueron remixadas del anterior álbum History y 5 nuevos temas. Tuvo 2 sencillos y múltiples discos platino en varios países al venderse más de 6 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose así en el álbum de remezclas más vendido de la historia. Después, el 30 de julio de 1997, Michael Jackson publicó el sencillo doble titulado History por Ghost, con un video musical para las 2 canciones. History fue un tema musical que contó con mezclas de electropop, cuyo video musical fue ambientado en un entorno futurista. La canción Ghost fue muy promocionada y el video musical se hizo a partir de una extracción de 5 minutos del cortometraje Ghost, película protagonizada por el propio Jackson y en la cual destacan unos efectos visuales extremadamente sofisticados para la época. Guess I have to scare you.
y estrenada en el mes de octubre de 1997 en el Festival Internacional de Cannes, donde recibió críticas positivas. Fue dirigido por el director de cine Stan Winston y fue filmado y estrenado por primera vez en colaboración con Stephen King, y en su momento fue considerado el video musical más largo de toda la historia. Para este momento de su vida, Michael Jackson ya era considerado toda una leyenda de la música en general, ya que su influencia abarcaba mucho más que solo el pop. Jackson marcó tendencias innovadoras en conciertos, coreografías, composiciones musicales e incluso marcó una tendencia en el mundo de la moda y estilo, ya que diversos diseñadores alrededor del mundo se inspiraron en su estilo para crear atuendos. Ya entrando en el nuevo milenio, Jackson publica su último álbum en vida, Invincible, lanzado el 30 de octubre de 2001. El álbum cuenta con 16 canciones, de las cuales You Rock My World y Butterflies son las canciones más reconocidas del álbum. Tiene el récord al disco con más dinero invertido en su producción por ser el álbum más caro de la historia. Sony Music le pagó a Michael $40 millones para su elaboración y otros $25 millones para promocionarlo. El disco incorpora géneros como rhythm and blues, pop y soul, y de manera similar al material anterior de Jackson, el álbum explora temas como el amor, el romance, el aislamiento, la crítica de los medios y los problemas sociales. A pesar de ser recordado como un fracaso comercial, ya que no se compara con las ventas de los álbumes anteriores de Jackson, el álbum llegó al número 1 en 11 países, incluyendo a los Estados Unidos, con ventas de 363,000 unidades en su primera semana. Invisible también entró en el top 10 de otros 6 países. Además, volvió a entrar en las listas musicales varias veces durante la década y vendió 13 millones de copias en todo el mundo. Actualmente, 15 millones de copias aproximadamente. Posteriormente, la vida de Michael Jackson siguió siendo turbulenta, ya que acusaciones de abuso sexual infantil volvieron a aparecer en su contra, y la prensa de todo el mundo se concentraba en publicar rumores y noticias perjudiciales para la imagen del cantante, hasta que el 25 de junio del año 2009, el rey del pop falleció por un ataque al corazón provocado por una sobredosis de analgésicos, entre los que destaca el Propofol. La muerte de Michael Jackson también es todo un misterio y un hecho que aún no está del todo claro, por lo que aún genera atención mundial años después de fallecido. Michael en sus últimos días se encontraba ensayando para su próxima gira titulada This Is It. Como mencionamos al principio de este video, Michael Jackson fue una figura que creció y se desenvolvió en los escenarios y a la vista del mundo entero desde que tenía memoria. Fue evolucionando en una persona para muchos extraña e incomprendida. El desequilibrio por el cual llevó su vida no es algo que debería sorprendernos. Es bastante lógico que alguien que fue sometido a toda esa presión desde niño no fuera igual que tu vecino o que las personas que nosotros conocemos con frecuencia, por lo que es injusto menospreciar su enorme talento y legado por parecernos raro o por los escándalos y rumores que se dijeron y se seguirán diciendo de él. Al fin y al cabo, los genios son personas que nos parecen raras porque lógicamente son diferentes a nosotros, y Michael Jackson fue un genio musical. Es comparable a Elvis Presley o a The Beatles, con la diferencia de que Michael Jackson pulverizó varios de los principales récords de estos artistas. Como he mencionado antes, mucho se puede opinar de Michael Jackson, pero algo que no está en duda son los números y los datos de ventas, que son objetivos y poco discutibles. Es importante mencionar que los artistas que más discos han vendido en la historia son The Beatles, ocupando el primer puesto, Elvis Presley en segundo y seguido de él Michael Jackson. Pero es bien sabido que The Beatles y Elvis publicaron más álbumes que Michael, además de que es importante contextualizar la época en que aparece un fenómeno y el otro, y la finalidad de ambos. El disco más vendido de Jackson fue en 1982 Thriller, que actualmente ha vendido de 100 a 108 millones de discos y que ha sido el álbum más vendido en la historia de la música. El disco más vendido actualmente de The Beatles ha sido Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, con 38 millones de copias en 1967. Como podemos observar, hay 15 años entre un disco y otro, y el crecimiento de la población en estos años es un dato a tener en cuenta. En 1960 había en todo el planeta 3.000 millones de habitantes, 700 millones más en 1970 y un total de 4.500 millones en 1980. Entre 1980 y 1983 el número se ha incrementado en 200 millones. La población mundial creció en 82 millones de seres humanos en el periodo comprendido entre junio de 1982 y el mismo mes de 1983, por lo que el número de habitantes del planeta alcanzaba ya la cifra de 4.700
3.600 millones de personas. Así, en 1963 había unas 3.500 millones de personas y en 1982 unas 4.600 millones. Estos datos son más que relevantes a la hora de comparar las ventas. Si Thriller hubiera aparecido en 1963, las ventas correspondientes hubieran sido 76 millones de copias. Claro, esto jamás lo sabremos con exactitud debido a que la sociedad de ese entonces era muy diferente a la de los años 80, que fue donde el éxito de Michael estalló. Sin embargo, si nos basamos en solo números, el rey del pop hubiera superado de igual manera a The Beatles, sin mencionar que el cuarteto de Liverpool no tuvo que lidiar con problemas raciales, conflictos con los que Michael Jackson venció y traspasó con su música y mensaje de amor y unión por todo el planeta. Y lo mismo pasa con Elvis Presley, que aunque es considerado el rey del rock and roll, es porque así lo han establecido, ya que él no fue uno de los pioneros del rock, porque antiguamente las verdaderas leyendas del rock no podían ser notadas a causa del racismo en los Estados Unidos, sin mencionar que a diferencia de Jackson y de The Beatles, Elvis no se destacó como compositor. Sin embargo, Elvis aprendió el legado que los afroamericanos dejaron y lo perfeccionó totalmente, convirtiéndose en el auténtico rey del rock. A pesar de que Jackson se encuentra en el tercer puesto como el artista que más ha vendido en la historia, ningún disco de los artistas que están arriba de él se acerca al fenómeno mundial que consiguió Michael Jackson con Thriller, ya que Jackson se valió de otros recursos para aumentar su popularidad, como los videos musicales, las colaboraciones, el baile e incluso el estilo, la imagen y una vida ante el ojo público desde niño, características en las que es superior a Elvis Presley y a The Beatles, porque reconozcámoslo, The Beatles podían componer excelente, Elvis podía cantar fenomenal, incluso en este rango, Freddie Mercury podía cantar aún mejor. Sabemos que Michael no tenía una voz tan potente como la de Freddie o la de Elvis, pero cantaba excepcionalmente. Y tal vez no compuso tantos éxitos como The Beatles, pero él compuso los más grandes éxitos de su carrera a diferencia de Elvis. I'll take that and use that as the main foundation for the track and build all the sounds around it. Y para bailar, Michael Jackson siempre estuvo a otro nivel. Por muy bien que otros artistas bailaran o cantaran, Michael Jackson siempre innovador. Estaba en otra dimensión, y eso es lo que lo diferencia del resto, que es un artista más completo, un artista que baila a la perfección, un artista que canta excepcionalmente y además que compone sus principales éxitos, sin mencionar que la época en la que nació le permitió abarcar y dominar más áreas relacionadas con el mundo del espectáculo, como los videos musicales y las giras mundiales, así como su imagen mediática mundial atrajo la atención de todo el planeta hasta la fecha de su muerte. Un artista que nace en el momento indicado, con todas estas características, no aparece cada 10 o 20 años, aparece cada siglo. Prácticamente hoy en día no hay artista que no se haya inspirado en Michael Jackson. Su legado musical es masivo y perpetuo, y es el único que aún después de morir sigue generando más dinero en el planeta por una amplia diferencia, por lo que su legado sigue hoy en día más vivo que nunca. Posee el récord Guinness como el artista más exitoso de todos los tiempos, y a lo largo de este video hemos demostrado con hechos y números que es así. No estamos desacreditando a los demás grandes artistas como Elvis o The Beatles, para nada, no nos malentiendan, pero Michael Jackson ocupa un sitio más alto en la historia, ya que fue un artista más completo y los números también están de su lado. Para cerrar con este primer video, quiero citar una frase que dijo nada más y nada menos que uno de los más legendarios artistas de la música. El único cantante masculino que he visto además de mí mismo
¿Y quién es mejor que yo? Ese es Michael Jackson, Frank Sinatra. El rey está aquí, jamás se fue. Pero dinos, ¿a tu parecer Michael Jackson es el mejor artista de todos los tiempos? Nos interesa mucho saber su opinión en los comentarios. Esperen pronto más contenido relacionado con el rey del pop. Un abrazo y hasta después.